dentro de mí. Cuando recuerdo me parece que volví, y al regresar puedo sentir aquellas cosas que me hacían ser feliz. En el picado del potrero acá a la vuelta, me tabolo con los pibes en la siesta, con la murguita ensayando de mi abuela. De su patio a la calle en las fiestas, alma de barrio tengo yo, la encuentro en cada rincón, aromando a la vuelta de la... Buenas tardes, bueno, muchas gracias por acercarse hoy hasta aquí, hasta la vecinal de Candioti Sur, de barrio Candioti Sur, a quien agradecemos la oportunidad de juntarnos con los vecinos a charlar de las historias de aquí de barrio Candioti. Nosotros tenemos una experiencia a partir de nuestro programa Alma de Barrio de hace más de 20 años en LT10, que contar las historias de nuestro lugar, contar la identidad de los distintos barrios de Santa Fe, las anécdotas, la memoria urbana de los vecinos, tiene un valor superlativo para construir nuestra identidad propia santafesina y además transmitirla de generación en generación. A partir de Alma de Barrio, de nuestro programa de radio en LT10, desde hace casi 10 años, hemos venido construyendo un sitio web con la historia de los barrios de Santa Fe, el primer sitio web donde están la historia de todos los barrios, que son casi 80, alrededor de 80. Ese sitio web se llama Santa Fe, mi barrio, un poco parafraseando a Mateo Bosch con Santa Fe, mi país. Me pareció un lindo nombre para religar aquellos signos que nos identifican como habitantes de esta parte del mundo. Y desde ese lugar entonces con Santa Fe Mi Barrio, que tiene su soporte en la web a partir de un sitio web, pero que también tiene su canal de difusión de audios y un propio canal de YouTube que se llama Santa Fe Mi Barrio también, donde hemos subido muchas notas de distintos vecinos, es que surge esta idea, esta patriada con el equipo que ahora les voy a presentar y que me va a acompañar por un rato para conversar con ustedes, para grabar este especial que va a estar allí en nuestro canal de YouTube. Es la primera experiencia que tenemos de este tipo, esperemos que sea la primera de unas cuantas y que algún día después de haber recorrido varios de los barrios de Santa Fe podamos estar aquí presentes. Inicialmente reitero el agradecimiento para la vecinal, su comisión, el presidente, por darnos este espacio para poder hablar con los vecinos, con ustedes, y también al autoservicio Candioti, el de la esquina de los dos Candiotis que está aquí cerquita, que es el que nos ha permitido también con su auspicio poder llegar para charlar con ustedes. Quiero empezar a presentar al equipo de nuestro Alma de Barrio. Voy a empezar por el vecino de aquí del barrio, Miguel Ángel de la Fontana, historiador de los barrios de Santa Fe. Podés acercarte, por favor. Miguel Ángel ha escrito muchos libros sobre la historia de los distintos barrios, sigue trabajando. Hola, Miguel Ángel. Y forma parte de Alma de Barrio del programa de LT10 ya hace unos cuantos años y es un gusto para mí. Yo le digo a él que nosotros somos como especie de periodistas de la historia. Estudiamos comunicación social y desde ese lugar pensamos que construimos desde el periodismo para la historia de nuestra ciudad. Así que bueno, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la vecinal, a la comisión directiva, a su presidente por habernos dado este espacio. Y por supuesto hay muchas caras que conocemos, que nos conocemos, ¿no? Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, voy a presentar ahora también a otra vecina del barrio, profesora en la universidad, profesora de letras, ha trabajado en el portal de la memoria gringa, para rescatar el alma gringa, por lo menos en Alma de Barrio de nuestros barrios. Ella es Adriana Crola, también vive aquí en el barrio de Candioti. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, Adriana ha sumado en Alma de Barrio, en nuestro programa de radio, pero también con el trabajo del portal de la memoria gringa, rescatar la historia de los inmigrantes y de la construcción de nuestra identidad compleja santafesina, que viene desde los pueblos originarios hasta los inmigrantes. Este es un barrio de inmigrantes también, así que viene bien poder charlar con ella. Quiero presentarles también a un gran artista y un gran profesor de historia. Él, además de enseñar historia en las escuelas, es un investigador de la historia de Santa Fe, pero suma
su talento como autor y compositor y como intérprete para hacer que la historia sea contada y cantada. Él es Luis Ferreira, así que le queremos agradecer también que forme parte de este Santa Fe Mi Barrio y de nuestro alma de barrio también. Y la última incorporación de nuestro alma de barrio, ella es de Venado Tuerto, es venadense, pero se acerenció por estos pagos, es locutora, estudiaba en el Instituto Superior número 12, Gastón Gori, en este caso locución, como nosotros hicimos comunicación social, y además de locutora es muy buena cantante también. Gabriela Rey nos va a acompañar entonces también, como lo hace cada sábado en nuestro programa de LT10. Gabriela. Hola y hola. Como diría China Zorrilla, bueno, si no nos saludamos, no terminamos más, salúdense de una vez por todas y arranquemos. Saludaron todos, no iba a quedarme yo sin saludarlos. Seguro. Bueno, para comenzar esta presentación que queremos hacer de Santa Fe Mi Barrio, yo en las palabras del comienzo les contaba de qué se trata, y quería repasar un poco brevemente cuál es la historia de Barrio Candioti. Gustavo Vittori, en su libro Santa Fe en Clave, dice que Barrio Candioti es un hito de la modernidad. Y lo plantea desde este lugar porque entiende como que es la expansión de la ciudad, y como se entiende desde el punto de vista de los urbanistas y los historiadores también, es la expansión de la ciudad más allá de aquella ciudad colonial, que primero se extendió hacia la zona de Plaza España, que en realidad era parte de este mismo barrio, en realidad en su momento, donde está la estación de colectivos hoy, pero que estaba la estación francesa de ferrocarriles. Primero fue el ferrocarril provincial antes de que llegaran los capitales franceses, y esa coincidencia entre la apertura del bulevar hacia la laguna Setúbal, hacia la desembocadura, la llegada de los capitales franceses también hacia el ferrocarril, hizo que este lugar se desarrollara de una manera diferente. Pero uno tiene que historiar un poco más atrás. Cuando se trasladó la ciudad de Santa Fe finalmente a este sitio, desde Callastá, de Santa Fe la Vieja, de aquella Santa Fe de la Veracruz, en 1660 terminó el traslado de realizarse, y este sector era la chacarita de los jesuitas. Los jesuitas formaban parte, antes de la expulsión de los jesuitas en 1767, y este lugar era todos unos campos destinados a la labranza, a la cría de ganados, y eran terrenos de los jesuitas. Cuando ellos son expulsos, se da la alternativa de que este lugar empieza a ser tomado ya por el Estado provincial. Hay una historia que relaciona a Barrio Candioti y a este espacio que, reitero, es más o menos desde Plaza España hasta la zona de la desembocadura de la laguna, con una batería de cañones, porque luego de la Revolución de Mayo, esta zona albergó una batería de cañones y había un cantón de soldados, más o menos aproximadamente, Calvo lo sitúa aproximadamente en la zona del Club Regatas, ahí donde está el viaducto Oroño ahora, esa parte. Y era un lugar para poder defender la ciudad con una batería de cañones, porque las incursiones de los porteños se hacían desde el Riacho Santa Fe, que venían remontando para entrar a la ciudad desde la zona del Colastiné, ¿verdad? Pero pasada esa instancia, y ya dentro del desarrollo de los primeros dueños de aquí de la zona, todo esto que le estoy mencionando está en distintos libros, incluso algunos de los que ha publicado el propio Miguel Ángel de la Fontana sobre el barrio, y está en el sitio web de Santa Fe Mi Barrio, es un pequeño resumen. Entre los primeros dueños, Luis María Calvo detalla que hubo una serie de traspasos de estas primeras compras y subdivisiones de las grandes superficies que formaban parte de este lugar, ¿no? Aparecen apellidos del patriciado santafesino como Crespo, que tenía en realidad, Crespo era el dueño de la parte norte, del bulevar hacia el norte fundamentalmente, Espeleta, Puig, Basaldúa, y entre ellos había algunos otros más, pero los más destacados eran ellos. Y para 1889 fue como el barrio empieza a desarrollarse como tal, porque empieza ya a definir los límites propios. Fundamentalmente porque a partir de ese momento es cuando se desarrolla el bulevar. José Vittori dice que en Santa Fe, en ese momento, el 12 de junio de 1889, bajo la intendencia de Juan Arseno, y con Urbano de Iriondo como representante en el Consejo Deliberante, se aprobó la traza del bulevar, que fue lo que dinamizó el desarrollo del barrio inicialmente, ¿verdad?
del bulevar que se denominó ya desde el inicio Boulevard Gálvez. Y presentaba en ese momento el ingeniero Schnorr una propuesta de poder hacer ese bulevar, pero hacer un tranvía para recorrer ese bulevar y llegar hasta la desembocadura de la laguna, pensando una Santa Fe que estaba concentrada especialmente en la zona sur, ¿verdad? Recién se había extendido hasta la zona de Plaza España, ya estaba el ferrocarril provincial en aquel tiempo, luego ferrocarril francés allí en la zona de Plaza España. De este modo, con el intendente Juan Arseno, se llevó adelante esta oportunidad y entre 1889 y 1890 se planteó el primer proyecto urbanístico de la ciudad. Por eso existe este bulevar junto con el bulevar que en realidad uno le dice Avenida Freire, pero es un bulevar también. De este modo, para fines de 1905, el intendente Manuel Irigoyen llevó adelante el primer proceso de, no solo la apertura, sino de la pavimentación, entre comillas. Fue una macadamización, que es con piedra caliza, hacer una especie de tosca sobre la calzada del bulevar, y el bulevar no era como lo conocemos ahora, solo estaba mejorada la calzada sur. Del lado norte había un alambrado y estaba, por supuesto, el cantero central, pero prácticamente del lado norte no se circulaba, se iba y se venía fundamentalmente por ese sector, y allí estaba la vía de aquel primer tranvía. De hecho, la extensión del bulevar provocó, más allá después de lo que significó la construcción del puente colgante como símbolo de nuestra ciudad, la construcción a la par también de lo que fue el Parque Oroño. En 1905, el titular del Ejecutivo Municipal anticipó esta propuesta de construir un parque al que llamaban Paseo Oroño. Oroño, recuerdan, Nicasio Oroño fue gobernador de la provincia, fue el impulsor del registro civil, de muchas reformas modernizantes en su momento, para el siglo XIX, impulsor de las colonias también, de la creación de distintas colonias, no solo aquí en la zona de la ciudad, sino en toda la provincia. Y bueno, de este modo fue que el Parque Oroño se fue conformando a la medida de que fue creciendo fundamentalmente a partir de tener la conexión con el puente colgante, que fue un puente construido en el lugar después de varios puentes que hubo previos. En la reciente 1905 se llevó uno que era de madera. Siempre el puente tuvo una dualidad, no solo fue un puente para el paso hacia la zona de Rincón y de La Guardia y de Colastiné, sino también para proveer de agua. La calidad del agua de Colastiné es muy distinta a la calidad del agua que venía de la laguna, y por eso para poder potabilizarla, ¿no? Dentro de este pequeño repaso aparece el que le da nombre al barrio, ¿no? Y el impulsor fundamental del barrio. La posibilidad de que este lugar se loteara fue a partir de Candioti, de Marcial Candioti, que permitió que se socializara la tenencia de la tierra y se marcara una diferencia bastante firme en cuanto a lo que uno ve sobre el bulevar, las grandes casonas, desde la mansión, o lo que hoy es la Alianza Francesa, era la mansión de Curó, que era el titular, digamos, el primer director del ferrocarril francés, de las casonas de Leiva, tanto del padre, donde está la escuela cuarto centenario, ahora, esa era la escuela del padre de Leiva, que fue el que construyó la mansión allí, la Casa de los Gobernadores, que hoy está recuperada. Esa fisonomía del barrio Candioti sobre el bulevar de casas señoriales, hacia el sur fue cambiando de fisonomía. Y fue, en realidad, un barrio de gente trabajadora, mucha gente relacionada al trabajo en el ferrocarril. Recuerden que el ferrocarril francés en aquel momento tenía su playa de maniobra, tenía talleres antes de construir la redonda, ¿no? Y desarrollar la estación del kilómetro 2. El nombre del barrio deviene entonces de Marcial Candioti. Dalla Fontana, mi querido amigo, en su libro dice que aparecen denominaciones del barrio antes como vecinos del bulevar o barrio del bulevar, porque fue el primer bulevar de la ciudad, fundamentalmente, por eso también. Y los propios rematadores, dice en su libro, utilizan términos como pueblo nuevo, pueblo Candioti, y ahí aparece el nombre de Candioti y comienza a hacerse presente. Bueno, finalmente el nombre de Candioti quedó firme, dice Dalla Fontana, Miguel, a partir del 6 de octubre de 1910, o sea que el nombre de Marcial Candioti, o de barrio Candioti, es muy al principio de la historia del barrio.
Se determinó entonces reemplazar el nombre de la calle Pueyrredón, que esta avenida, antes era Pueyrredón, se llamaba, pese a que Pueyrredón mandó invadir Santa Fe y a Díaz Vélez y a tomarla, y tenemos una plaza, y desde el directorio impulsó quedarnos sin autonomía los santafesinos. Bueno, tiene una plaza y tenía una calle, por suerte la calle se llama Marcial Gandiotti, y que tiene que ver con Pablo Marcial Gandiotti, que fue el que finalmente fue loteando. Miguel Ángel cuenta algo muy interesante, y aquí quiero terminar la historia del barrio Gandiotti medio rápido, ¿no? Este claro oscuro presente desde las casonas señoriales y, más importante, sobre el bulevar, hacia un barrio ferroviario de gente trabajadora, cuentapropistas, y en el final, después va a hablar él del Chilcal, aquel barrio orillero en donde estaba la gente que trabajaba en el viejo puerto de cabotaje, que trabajó en el ferrocarril hombreando solamente bolsas, y después también trabajó en el puerto de ultramar a partir de 1910. Ese es un barrio de contrastes, pero en el que recordaban, por ejemplo, a Gandiotti, que él iba a cobrar, por ejemplo, a las casas de los vecinos donde había vendido los lotes las cuotas. Es decir, fue un verdadero desarrollador del barrio, y está muy bueno que se lo haya homenajeado dándole el nombre de Barrio Gandiotti. Estas son las calles de mi gran ciudad, las recorro a diario, sueño y trabajar. Estas son las calles de mi Santa Fe, llenas de recuerdos que hoy evocaré. Estas son las calles de mi Santa Fe, llenas de recuerdos que hoy evocaré. Locos corazones parecen sus calles, duermen en invierno y en verano late la pensión de Java, vida de estudiante, que estira los mangos con queso y con fiambre, sábados de pinta, caras enviabadas, la rutina eterna, San Martín nos llama, gritos que separan, sabaleros tates, y un domingo corto que a la noche bate, que mañana es lunes, vuelta a comenzar.